Hola, mi nombre es Ana María Díaz, soy parte del equipo de adjudicación del cuarto torneo rosarista de debate y soy miembro de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario. En este taller voy a hablarles de métricas, es un taller que suelo dar con mi compañero de debate Hernando Castro, pero en esta ocasión lo voy a dar solo yo. Antes de comenzar el taller me gustaría aclarar que, primero, el tema de métricas es un tema muy reciente, por decirlo así, dentro de nuestro circuito. No es un tema del que uno encuentre mucho material, a diferencia de framing, caracterización, engagement, llevar el flow, puntos de choque, látigos, etc. Entonces, lo que digan en este taller es legítimamente lo que Hernando y yo creemos en nuestra corta trayectoria de debate, pero no es una verdad absoluta. Ustedes son libres de solo usar la parte del taller que crean que les sirve, que les va a funcionar para su vida, que les va a funcionar y que se adecua y se adapta a su estilo de debate. Entonces, digamos que no es una verdad absoluta. Y sí, entre todos ustedes, las personas que vean este debate, taller, pueden encontrar material exclusivo o algo así acerca de este taller de métricas, pues estaríamos muy felices y muy agradecidos si pueden compartirlo en un comentario. Listo, entonces, pues no siendo más, vamos a empezar. Primero, y es, ¿qué entendemos por métrica? Eh, para nosotros, una métrica es una pregunta, un criterio que usamos dentro del debate para medir y calificar el debate. Obviamente, esta pregunta o este criterio que usamos para medir o calificar el debate tiene que tener una, digamos, dirección o una correlación muy clara con la moción. Pues no tiene sentido que yo establezca una métrica que no tiene nada que ver o que no es relevante con la moción. Y con el espíritu, pues, de la moción. Creemos legítimamente que las mociones tienen un espíritu, que cuando se pone una moción se busca que los equipos en particular debatan algo en específico. Entonces creemos que siempre es tratar de pensar para qué se puso esta moción, cuál es la discusión de fondo, qué estaba pensando el equipo de adjudicación cuando puso esta moción, y creemos que, digamos, que así podemos encontrar más fácil como el espíritu y los clashes de fondo del debate y basándonos en esto establecer las métricas del mismo. Ahora, ¿qué consideramos nosotros que es un error muy común cuando hablamos de métricas en debate? Primero es equiparar la métrica a la carga de la prueba. Consideramos que la carga de la prueba, pues, no sé, brevemente voy a explicarla y después lo que los equipos tienen que probar dentro del debate, pues es así de sencillo, es muy intuitivo. Pero, digamos, algunas escuelas del debate creen en carga la prueba, como por ejemplo la chilena, otras no tanto. Pero nosotros creemos que sí existe una carga de la prueba, que todos los equipos dentro del debate deben probar algo si quieren tener un debate efectivo y si quieren ganar. Pero nosotros creemos que la métrica no es la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba es mi contribución al debate y la carga de la prueba para todos los, o sea, para los equipos de gobierno y oposición están invertidas. Entonces, gobierno tiene que probar en determinada moción que esto es efectivo, oposición tiene que probar que esto no es efectivo o que puede que sea efectivo pero no sea necesario, etcétera. Entonces, digamos, las cargas de la prueba suelen estar invertidas para los demás equipos dentro del debate y digamos que es una respuesta, es una contribución muy clara dentro del debate, mientras que consideramos que la métrica es una pregunta dentro del debate. Ahora, esta métrica tiene que, digamos, se formula a partir de pregunta porque es cómo voy a contribuir con esta métrica, es decir, cómo voy a contribuir con este criterio dentro del debate, y a partir de la métrica pues desarrollo todo mi caso. Entonces, para nosotros son muy diferentes la carga de la prueba de la métrica, porque consideramos que la carga de la prueba es una respuesta, mientras que la métrica es una pregunta. Usualmente la carga de la prueba suele responder esa pregunta que es la métrica. Usualmente, si mi métrica es qué es lo mejor para el mundo, mi argumentación o mi carga de la prueba debe probar qué es lo mejor para el mundo, cumpliendo con la métrica. Mi carga de la prueba tiene que probar eso cumpliendo con la métrica. ¿Listo? El segundo error muy común cuando hablamos de métricas es hacer métricas muy poco comparativas. ¿A qué nos referimos con métricas poco comparativas? Pues a ver, primero hay que entender que debate es un ejercicio donde hay más equipos, donde hay un tema en particular. Esperamos que ese tema en particular sea debatible para ambos lados, sea ganable a ambos lados. Cuando hacemos
una métrica, o sea, cuando queremos ser comparativos es porque estamos permitiendo que haya un choque entre los demás equipos de la sala, un choque respecto a un punto en particular. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que yo hable solo acerca de, en una moción, los beneficios individuales, oposición, los beneficios colectivos, pues ahí nunca hay un choque en específico, entonces se dan debates paralelos. Pero consideramos que cuando tenemos una métrica comparativa, cuando establecemos una métrica comparativa, lo que tenemos que hacer es una métrica que sea posible ganar en ambos escenarios, tanto para gobierno como para oposición, que sea posible de contribuir para ambos equipos de forma efectiva y de forma suficiente. Claro, hay métricas que suelen ser más fáciles de ganar por gobierno o por oposición. El punto es saber hacerlas de forma estratégica, pero ojo, cuando hablamos de métricas comparativas, o pues no hacer métricas no comparativas, que es el error, son métricas que no son justas. Por ejemplo, esto me pasó en una ronda en Semude, no me acuerdo el número de la ronda, era la ronda sobre preferir, suponiendo que habías vivido una vida buena, o volver a la tierra, digamos que reencarnar en una buena condición o ir al cielo en una comunidad de almas. Yo era alta de gobierno y mi baja de gobierno estableció una métrica y es donde el alma es más feliz. O sea, que la métrica de este debate era donde ese alma iba a ser más feliz, si reencarnando o yendo al cielo. Y definiendo esta felicidad como para un alma, había que, pues, si quiero donde el alma es más feliz, tengo que explicar qué se entiende felicidad para un alma, y explicaban que la felicidad para el alma se entendía cuando estaba más cerca de su creador, entiéndase un dios en particular. Ojo, esa métrica es muy poco comparativa. ¿Por qué? Porque claramente si yo estoy definiendo la felicidad como donde estoy más cerca a mi creador, y cuando estoy en el cielo estoy en una comunidad de almas serenas con mi creador, versus en la tierra donde reencarno con otras personas, pues claramente para gobierno es mucho más fácil, ni siquiera es mucho más fácil, es el único equipo que es posible de probar que el cielo, digamos, es esa comunidad de almas serenas donde estoy con Dios y voy a poder ser feliz. Entonces el cielo es ese lugar donde voy a ser feliz, mientras que la tierra no lo es. Eso es un problema gigante, porque yo lo que estoy haciendo es establecer una métrica que es poco comparativa. Ahora, muchos equipos creen que esto es justo y que yo podría establecer métricas poco comparativas, porque la respuesta de ese equipo fue, pues, que cambien la métrica dentro del debate. Ojo, cuando yo tengo que cambiar una métrica dentro del debate, entonces porque tu métrica no es justa, tu métrica no me permitía ganar bajo ningún escenario, ergo tu caso es poco comparativo, y un caso poco comparativo es un caso que no permite que haya un choque de ideas, que no permite que haya engagement y que tiende a que hayan debates paralelos. Entonces ese es, digamos, el segundo error garrafal. Yo creería que uno de los más importantes que se cometen más a diario en debates, incluso debatientes súper experimentados o debatientes súper novatos, todos solemos hacerlo, y es hacer métricas poco comparativas que solo yo como equipo pueda ganar, pero que el equipo contrario no pueda entrar a esa discusión o tenga que cambiar la métrica. Entonces, ojo, no hagan eso. Y el tercer error más común es hacer métricas no relevantes o métricas ajenas al debate. Ahora, esto es, digamos que todos sabemos que debates de experiencia y de tener mucho tiempo, etcétera, pero yo creo que esto requiere demasiado, digamos, estrategia y demasiado tiempo en debate. Al inicio no es muy fácil pensar de qué va el debate. Es algo que cuando uno ya lleva tiempo debatiendo se le facilita, pero es algo que cuando uno está iniciando no es fácil, y uno piensa de qué va este debate y se imagina 500.000 cosas. Entonces, el problema es hacer métricas que no sean relevantes dentro del debate, que sean ajenas, porque no se entiende bien cuál es el espíritu del debate. Entonces, para establecer una métrica que no sea ajena dentro del debate, hay que pensar muy bien cuál es el espíritu del debate y de qué se trata este debate. Cuando yo entiendo cuál es el espíritu del debate, de qué se trata este debate, qué me están pidiendo dentro de este debate, yo puedo establecer las métricas más relevantes dentro del debate, porque, vale, yo puedo establecer las métricas que yo quiera según mi argumentación, pero no sirve de nada establecer una métrica que sea relevante o que sea lejana al debate si el otro equipo simplemente me va a decir, bueno, esta métrica contribuye a esta métrica de esta forma, pero incluso esta métrica es irrelevante porque X cosa, y ya tu caso queda por fuera, porque como construiste tu caso basándote en las métricas del debate y esas métricas eran poco relevantes, pues tu caso es irrelevante dentro del debate. Entonces, ese es otro error que también es muy común, y es pensar en métricas que no son tan importantes. Ahora, creemos que las métricas pueden ser generales o específicas. Creemos que hay métricas generales, que son preguntas muy amplias, donde caben múltiples temas, donde puedo tener muchos argumentos, donde hay varias líneas, donde pueden haber varios casos, pero también hay métricas que son específicas,
Y estas métricas específicas, digamos, se basan en sumatorias de conceptos más amplios. Ahora, el concepto de sumatoria, voy a explicarlo brevemente, y es lo que componen varias cosas más pequeñas, un concepto mucho más grande. Es decir, voy a ejemplificarlo para que sea más claro. Cuando hablamos de un estado, la métrica es donde tengo un mejor estado. Ojo, ¿qué entiendo por un mejor estado? Entonces ahí descompongo el mejor estado, cuáles son los elementos que componen a un mejor estado. Un estado que sea soberano, un estado que sea legítimo, un estado que tenga accountability, un estado que, no sé, sea responsable con sus ciudadanos, etc. Entonces, esas 4 cosas son las que componen un estado, digamos, un estado bueno, son las que componen el mejor estado. Y yo puedo hacer métricas, digamos, mucho más generales, y ya sé que una métrica, pues, ya sé que los conceptos del mejor estado están divididos por un estado que sea legítimo, que tenga accountability, que cumpla con las necesidades de su población, que sea soberano. Entonces, basándome en esas cosas, yo hago mis métricas, y es 1, donde tengo un estado más soberano; 2, donde tengo un estado con mayor accountability o rendición de cuentas; 3, donde tengo un estado con más legitimidad; 4, donde tengo un estado que tiene mejor calidad de vida dentro de sus ciudadanos. Y esas mini métricas componen una métrica más grande, y es donde tengo mejor estado. Entonces, no sé si fui clara, pero el punto de estas métricas más específicas es descomponer conceptos que usualmente entendemos y creemos que son normales, como, sí, un buen estado. Creemos que es solo un concepto y ya, y que todos entendemos que es un buen estado, pero no nos ponemos a pensar qué componentes tiene ese estado que consideramos bueno o ese estado que consideramos exitoso. Entonces, estas métricas específicas sirven para descomponer muy bien los conceptos, y basándonos en esa descomposición de conceptos, poder establecer, digamos, nuestros casos dentro del debate y nuestros argumentos. Ahora, ¿cómo introducir métricas? Digamos que todo el tiempo hablamos de métricas dentro de nuestros discursos, y le decimos al juez como, no, señores jueces, señora juez, la métrica de este debate es X, pero nunca sabemos en realidad cómo, o pues casi nunca, la mayoría de equipos saben en realidad cómo hacer de forma exitosa o introducir de forma exitosa las métricas dentro de un debate. Voy a dividir esto por roles. Usualmente mi compañero solía explicar los primeros roles, que son los que él da, es decir, primer ministro y miembro de gobierno o de oposición, y yo suelo explicar segundos discursos, que son los que doy, vices, primer ministro o líder de oposición, y látigos. Para este taller, digamos, para que sea más fácil ejemplificar, vamos a usar estas mociones en específico. 1, esta casa apoya el nacionalismo, que es la final del 2012 del Wood. Y 2, esta casa considera que los gobiernos deberían priorizar el mejoramiento económico de las comunidades minoritarias sobre la preservación de su cultura. Esta es la ronda 3 del round robin. Entonces, bueno, ¿cómo introducir las métricas? Desde primeros discursos, es decir, desde el primer ministro. Primero, lo más fácil de hacer es introducirlas desde el inicio de su discurso, y es explicar de qué se trata este debate. Entonces, hacer lo que hacemos en los 15 minutos con nuestro compañero en tiempo de preparación, cuando pensamos de qué se trata este debate y decimos, no, este debate se trata de esto, bueno, decírselo al juez, este debate se trata de esto. Y aquí tengo que explicar muy bien si este debate se trata, por ejemplo, esta casa apoya el nacionalismo. ¿Cuál es la métrica más general dentro de este debate, que sea comparativa, que funcione, digamos, de forma exitosa para ambas cámaras? Y es, ¿qué fue la métrica que se usó en este debate? Y era, ¿dónde o cuál es el mejor mecanismo de identidad colectiva? Y se explicaba entonces cómo el nacionalismo era el mejor mecanismo para generar identidad colectiva. Lo que hace el primer ministro es explicar en su discurso, señores jueces, esta casa apoya el nacionalismo, sí, pero de forma comparativa, es decir, porque apoyamos el nacionalismo, y es encontrar cuál es el mecanismo más efectivo para generar una identidad colectiva. Consideramos que el mecanismo más efectivo para generar una identidad colectiva es el nacionalismo.
y lo explica digamos, al inicio de su discurso y explica la relevancia de la métrica y se contextualiza. Porque hay que explicar por qué las métricas son relevantes, porque al haber múltiples métricas dentro de un debate, lo que puede pasar es que muchas veces alguien salga con otra métrica distinta y tu métrica sea ignorada dentro del debate o simplemente sea vista como no tan importante, como no tan relevante, y consideramos que pues eso es muy problemático porque entonces nuestro caso deja de ser el caso que tiene el control del debate. Entonces, explicar muy bien cuál es la métrica de este debate. La métrica es donde tengo una mejor forma de identidad colectiva. ¿Por qué esta métrica y no otras? ¿Por qué esta es la más relevante y no otras? También hay que explicarlo. Entonces, esta es la métrica más relevante porque consideramos que el nacionalismo históricamente ha servido para bla, 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 pero principalmente detrás de todas esas ideas y detrás de todos los usos que ha tenido el nacionalismo, ha tenido uno en común, y es generar una entidad colectiva fuerte y compararlas. A esto nos referimos con hacer argumentación comparativa, y es comparar el nacionalismo con otras formas de identidad colectiva. Entonces es muy importante que cuando dentro de un primer ministro vaya a explicar por qué por qué el debate se va a medir en este criterio y por qué este es el criterio que va a primar, explicar por qué este criterio es el más relevante dentro del debate, y eso pueden hacerlo a través de una caracterización específica del criterio, a través de un desarrollo más amplio del status quo y de por qué principalmente prima, valga la redundancia, este criterio. Ahora, lo que tiene que hacer el primer ministro no es solo usar la métrica como exordio al inicio de su discurso y después olvidarla, sino tiene que desarrollarla dentro de su argumentación, es decir, tiene que sus argumentos ser argumentos que aporten a esa métrica, que sus argumentos sean argumentos que contribuyan específicamente a ganar esa métrica dentro del debate, porque ojo, ese es otro de los errores más comunes que suele suceder en el debate, y es establecemos métricas dentro del debate, pero no hacemos nada con la métrica. O sea, le decimos al juez, la métrica de este debate es, no sé, donde el Estado es más legítimo, pero nuestros argumentos no responden a donde el Estado es más legítimo. Nuestro caso no tiene nada que ver con legitimidad del Estado, nunca explicamos por qué necesitamos estados legítimos, nunca explicamos por qué el Estado en la actualidad no es tan legítimo y no nos gusta la legitimidad que tiene y queremos que sea más legítimo. Entonces es muy problemático cuando establecemos una métrica, pero no podemos respondérsela al juez porque pues uno, estamos perdiendo control del debate, y dos, llega el equipo contrario, empieza a jugar en tu métrica, empieza a argumentar en tu métrica y gana tu métrica, y tú simplemente lo que hiciste fue pues hacer que el caso del equipo contrario fuera más sólido y fuera más fuerte. Consideramos que pues eso no es lo que nosotros queremos en BP. Ahora, entonces tienen que hacer un caso que responda a esa métrica de forma suficiente, y por último tienen que explicar cómo van ganando esta métrica independiente de lo que digan los demás. O sea, el primer ministro explica cuál es la métrica más relevante, sus argumentos tienen que ver con la métrica, y al final de su discurso le explica al juez por qué esa métrica la gana desde su discurso, haciéndole como una especie de sumario, de resumen muy breve al final de su discurso, explicándole cómo a través de los argumentos que presenta, como a través de las contribuciones que presenta a su caso, es que gana esa métrica, y no importa lo que digan los demás, y ahí es cuando hago la comparativa, mi métrica sigue siendo superior por X. Entonces, en el caso del nacionalismo, no importa que me digan que existe una identidad colectiva basada en, no sé, el color de piel, la comunidad específica dentro de un estado a la que pertenezco, tipo si soy afrodescendiente, si soy indígena, etcétera, porque consideramos que son criterios mucho más injustos para generar una identidad colectiva, porque yo no elijo mi color de piel, porque yo no elijo si pertenezco a una comunidad minoritaria en particular dentro de un estado. Entonces es mucho más fácil poderme acogerme a un estado y sentirme parte de ese estado, pero pues yo como persona blanca no me puedo sentir parte de una comunidad negra, porque así no funciona, y explicar mucho más a profundidad cómo, independientemente de la respuesta que den o de lo que digan los demás equipos respecto a esa métrica, mi contribución sigue teniendo una respuesta y sigue siendo superior. Eso es muy importante explicar. Ahora, en los discursos de los vicelíderes, tanto de oposición como de gobierno, depende si son unos vicelíderes muy constructivos o muy deconstructivos. Si son vicelíderes muy constructivos y sus roles van a ser muy constructivos, lo que tienen que hacer es seguir construyendo basándose en las métricas del debate,
Ojo, no solo impuestas por su compañero, sino también impuestas por el líder de oposición o por el vice primer ministro o primer ministro. Entonces tienen que explicar cómo su caso ha contribuido de forma satisfactoria a estas métricas en particular dentro del debate y a las métricas en particular que han sido impuestas por los equipos contrarios. Ojo, si ustedes sienten que hay una métrica, en debate no siempre vamos a ganar todas las métricas, hay que saber hacer concesiones, eso hace parte de la estrategia. Si ustedes sienten que no pueden ganar todas las métricas, explíquenle al juez por qué la métrica de la contraparte no es tan relevante como su métrica y por qué su métrica es más importante, tiene más sentido en el status quo en el que vivimos, tiene más sentido para solucionar un problema determinado que nos invita a solucionar la emoción, etc. Y eso es si ustedes son un vice muy constructivo que se dedican mucho a hacer argumentos y sus refutaciones casi siempre están integradas. Pero ahora, si ustedes son un vice mucho más deconstructivo, que se encarga mucho más de un papel de refutación, lo que tienen que hacer es medir la métrica, pero en términos de impactos. Yo siento que el papel principal de los segundos discursos en debate, sean los segundos de cámaras altas o los segundos de cámaras bajas, es medir muy bien los impactos y comparar los impactos. Ustedes son los que tienen que comparar los impactos de su caso con los de los demás casos dentro del debate. Entonces, escoger los impactos que hay dentro del debate y medirlos, medir estos impactos, cómo estos impactos están contribuyendo de forma satisfactoria o no a una métrica. Entonces, si el impacto que me está dando el equipo de gobierno a través del nacionalismo es como el nacionalismo es mucho más justo, es una forma mucho más justa de generar una identidad colectiva, entonces yo mido esa justicia respecto a la métrica en particular, que es el impacto que me dan, y lo comparo con mis impactos. Entonces mi impacto es como el nacionalismo es más, digamos, discriminatorio o segrega mucho más a las personas, entonces como es mucho más injusto, digamos, esta justicia no se da en la medida en la que me están segregando mucho más, en la medida en la que se usa este criterio supuestamente justo para separar y rechazar a otras personas de forma injustificada, bla, 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 bla. Entonces aquí hago una comparativa dentro del debate con las métricas basándome en los impactos de los argumentos de los demás. Ahora, a veces cuando estamos en segundos discursos tenemos un problema, y es que, por ejemplo, nuestros compañeros no introducen métricas dentro de sus discursos, sea porque se les olvidó, sea porque ustedes se acordaron muy tarde que había una métrica dentro del debate, no importa. Lo que recomendamos, o lo que suelo hacer con mi compañero, es introducir la métrica, pero no de forma, digamos, disruptiva, que suene como algo muy nuevo dentro del debate, porque entonces ya estás mostrando como el discurso del primer ministro era un discurso que no tenía un control total dentro del debate, y no es algo, digamos, que sea bueno, sino es mostrar a través de los impactos del debate, se le muestra, ay, lo siento, se me cayó el celular, a través de los impactos del debate le muestran al juez cómo estos impactos conducen a una métrica en particular. Entonces, señor juez, nosotros ya le explicamos cómo el nacionalismo es más justo, el nacionalismo permite que todos estemos más cohesionados dentro de un estado en particular, permite que salgamos más fácil de los problemas, que nos apoyemos unos a otros, que seamos más empáticos, bla, 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 bla. ¿Y cómo se derivan todos estos impactos? Se derivan en que el nacionalismo nos prueba que es la forma más eficiente de cohesión social. Y ahí entran a comparar, mientras que si comparamos una cohesión social basada en la piel, basada en la raza, basada en tu clase social, basada en tu nivel de educación, etcétera, 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 consideramos que no es tan buena y desarrollo. Entonces es coger esos impactos, es hacerlo al revés, es decir, cuando hay una métrica, cojo la métrica, meto los impactos dentro de esa métrica y comparo. Aquí lo hago al revés. Aquí primero cojo los impactos, me doy cuenta que todos esos impactos tienen algo en común, y eso en común es un criterio en específico, una pregunta en específico a responder dentro del debate, y es la métrica que yo voy a responderle al juez, que yo voy a introducir dentro de mi discurso de forma muy sutil, y ahí es cuando hago las comparativas. ¿Por qué digo que es mejor hacerlo de forma sutil? Y es porque, bueno, a veces hay equipos que parecen robots, que es como 1, 2, 3,
y ya sé lo que tengo que hacer con mi primer argumento, entonces ahora 1, 2, 3 y sigo con mi tercer argumento, 1, 2, 3. Y digamos que tienen muy poca adaptabilidad dentro de un debate y es muy importante tener adaptabilidad dentro de un debate y saber jugar específicamente y ser estratégicos a la hora de hacerlo. Entonces es muy importante que pueda ser de forma sutil, que no se note la técnica tiene que relucir claramente, pero nunca tiene que ser obvia dentro de un discurso. Eso hace que los discursos sean feos, que sean monótonos, que sean literal súper robóticos. Entonces introducirlo de una forma que no se note que tu compañero la embarró, introducirlo de una forma que no se note que tu compañero tenía la culpa y no introdujo una métrica súper importante y, digamos, súper relevante dentro del debate. Entonces, que no se note que tu compañero arriba la embarró, sino que sea de forma muy sutil, que salga como una pregunta muy normal dentro del debate particular y ya. Eso es en cámaras altas. Ahora, en cámaras bajas, cuando hablamos de los miembros, primero tengo que jugar en la misma métrica de la alta. Entonces, si mi caso encaja dentro del caso de la métrica de la alta, lo que yo posiblemente haga es explicar por qué mi contenido es mucho mejor que el de mi alta y satisface de mejor forma, satisface de forma más completa y más efectiva la métrica que se introduce en cámara alta. Entonces le digo al juez, mi caso responde mejor la pregunta de por qué el nacionalismo es la mejor forma de generar cohesión social, porque yo le estoy trayendo estos argumentos, yo le estoy trayendo estos actores y estoy contribuyendo de esta forma, explican los razonamientos a esta métrica. Ergo sí, mi alta introduce una métrica correcta, dele crédito por ella, pero soy yo quien efectivamente abarco y me robo esa métrica de mi alta. Mi caso es el que efectivamente puede robarse esa métrica porque es más importante, porque es más sustancioso, etcétera, y bueno, ahí ya empiezan a diferenciarse. Pero entonces es muy importante explicar por qué su contenido es mejor de forma literal. ¿Por qué de forma literal? Bueno, porque al juez hay que hablarle de forma literal, o sea, debate para dummies, a los jueces hay que decirles, digamos, los jueces no, sí tienen que interpretar en buena fe todo, pero pues no nacen para ir detrás del fondo de nuestras palabras. No, si usted le dice al juez, mi caso es superior al de la alta por esto y esto y esto y esto, al juez le queda claro, mientras que es mucho más riesgoso si usted nunca le explica al juez por qué su caso era mejor. Puede que su caso aparentemente a simple vista sea mejor y usted no crea que es necesario decirlo, pero nosotros queremos tener control del debate y no queremos que el juez tenga esa potestad tan amplia de decir a su criterio qué es lo más importante, sino hay que hacerle de forma textual al juez y decirle, lo mío es más importante por esto, ergo mi contenido satisface mejor esta métrica que impone mi alta dentro del debate, ergo yo me robo su caso o subsumo todos sus, digamos, su caso con mis contribuciones dentro del debate. Ahora, si mi métrica es distinta al de la alta, si por ejemplo la alta habla de cómo el nacionalismo es la mejor forma para crear una cohesión o una identidad social, y yo quiero hablar de cómo el nacionalismo, no sé, resulta más importante para enfrentar los nuevos retos de la globalización. Entonces, si ese es mi caso, yo le explico al juez cómo mi métrica es más importante. Entonces, señor juez, mi métrica es más importante por, y hay varias razones. Si su métrica es más específica, tiene que explicarle al juez cómo mi métrica es más específica que la de la alta, es más grande, ergo subsume de mejor forma la métrica de la alta. Entonces, si yo le pruebo lo general, mientras que arriba le prueban solo lo particular, yo puedo subsumir eso, digamos, eso particular con más particularidades y me gano esa métrica a nivel general. 2. Si su métrica es más específica que la de la alta, entonces si la alta le habla de cohesión social y usted solo va a hablar de, si la alta le habla de identidad colectiva y usted va a hablar, su caso es basado en la empatía, entonces usted tiene que explicarle al juez porque la empatía es lo fundamental dentro de una cohesión social, porque la empatía es un criterio tan importante que vale la pena desarrollarla y explotarla
a nivel de literal que en mi caso se enfoque en la empatía, como mi alta ha olvidado y ha sido muy somera y ha olvidado un criterio fundamental que es la empatía, pero soy yo quien desarrollo este criterio tan importante que sin la empatía no podemos tener una identidad social efectiva, sin la empatía no podemos tener una cohesión social efectiva, si no soy empático no me sirve de nada tener una identidad, si no puedo ser empática con la persona que tengo al lado, con la persona con la que construyo comunidad, no me sirve de nada esa tal identidad y digamos que es algo vacío. Entonces se le explica al juez cómo su métrica específica es más importante que la métrica de la alta, que es general. Ahora, si la métrica de la alta es más específica, no es general, sino también es específica, entonces ahí es más, digamos que ahí es más fácil porque hacen la comparativa directa y es mi alta les habla solo de, no sé, cómo, ¿cómo podemos tener un Estado más exitoso con el nacionalismo? No, un Estado más exitoso no, porque eso sería general. ¿Cómo podemos mejorar la economía? ¿Qué sé yo? ¿Cómo podemos mejorar la economía a través del nacionalismo? Pero yo les estoy hablando de cómo a través del nacionalismo somos mucho más empáticos con las personas. Entonces hago una comparativa y le digo cómo esta empatía es mucho más importante que este desarrollo económico de la alta. Explico por qué es más importante para que al juez le quede más claro a la hora de hacer la comparativa, a la hora de, digamos, poner en una balanza los dos casos. Yo soy la que le explico porque lo mío es más importante que la economía, cómo puedo considerar o cómo puedo mejorar económicamente a través de otras cosas que no son el nacionalismo, ergo su beneficio no es exclusivo, mientras que el mío sí, porque si no soy empática no puedo tener nacionalismo, o sea, no puedo tener un nacionalismo eficiente, eficaz, positivo para la sociedad, etc. ¿Listo? Eso sería, digamos, en los discursos de extensión. Ahora, es muy importante que si van a hacer estas métricas específicas, o sea, reconstruyan el concepto. Entonces, hagan lo de las sumatorias y es explicar qué entendemos o para qué carajos nos sirve una identidad fuerte. Nos sirve para, uno, solucionar problemas juntos, pero ¿cómo solucionamos estos problemas juntos? Cuando somos empáticos, cuando nos importa el otro, cuando consideramos al otro como un igual a nosotros, cuando lo consideramos esencial dentro de nuestra comunidad. Y ahí van deconstruyendo el concepto de identidad colectiva, de para qué sirve la identidad colectiva, y al deconstruir ese concepto y hacer las sumatorias y abarcar de forma más eficiente el caso, pues ganan una métrica mucho más general en la que se explica pues de forma muy somera un criterio en particular. Ahora, una vez, digamos, hacen esto con las extensiones, el trabajo más importante, yo siento que el trabajo fundamental dentro de un debate es el trabajo de los látigos, porque son aquellos que ya se acaba el debate, pueden medir de forma comparativa los impactos y pueden jugar con los impactos. Yo creo que los látigos, más allá de refutar los razonamientos y demostrar cómo los razonamientos no son ciertos, no son tan relevantes, etcétera, 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 los látigos tienen que jugar con las contribuciones de todos los equipos, cómo medimos estas contribuciones a través de los impactos. Recuerden, si yo hago un argumento sin impactos, muy chévere tu argumento, pero no me importa nada en este debate. Entonces, lo estratégico es jugar con los impactos. Hay dos formas muy tradicionales de hacer puntos de choque, hay más, pero las formas más usuales suelen ser de hacer látigos, las formas más usuales son a través de puntos de choque o hacerlo a través de cámaras. Cuando se hace a través de puntos de choque, yo creo que lo más estratégico es, si en el debate hay más de una métrica, lo que tengo que hacer es hacer que los puntos de choque sean esas métricas y mostrar cómo mi compañero y yo hicimos de forma más eficiente o contribuimos de forma más eficiente a esa métrica en la comparativa con los demás equipos. Entonces, si yo lo que voy a hacer es un punto de choque acerca de la empatía, explico cómo mi contribución atiende más al punto de la empatía, mientras que la contribución de otros equipos como la alta, no sé, de oposición, no se enfocan mucho en la empatía o ven la empatía como algo distinto a como yo lo veo y como su concepción de empatía no es tan buena para este debate, no es tan buena para lo que queremos, etc. Entonces es coger las métricas, volverlas puntos de choque y evaluar las contribuciones de cada cámara. Ahora,
sí soy látigo, pero soy un látigo que hace mis discursos no con puntos de choque, sino a través de cámaras. Entonces, ¿por qué le ganó a la cámara baja? ¿Por qué le ganó a la cámara alta? ¿Y por qué le ganó a mi cámara alta? Eh, lo que suelen hacer es enfocarse en las métricas particulares que cada equipo se encargó de, digamos que de asumir, o con la que cada equipo contribuyó de una forma mejor. Y es decir, ¿por qué le ganó a la Cámara Baja de Gobierno? La Cámara Baja de Gobierno se enfoca en el punto de la economía. ¿Cómo contribuyo yo con mi compañero al punto de la economía? Decimos que la economía no es tan importante, o que la economía en un estado nacionalista no mejora porque tengo un sesgo hacia los productos nacionales y me cuesta abrirme al libre mercado y bla, 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 supongamos. Ese punto de la economía lo destruimos por esta forma, ergo no lo quedamos nosotros. Pero ahora, cómo mi métrica en particular, entonces si mi métrica era la empatía, cómo mi métrica de empatía juega con ese punto. Entonces no solo la métrica con la que digamos con la que jugó el otro equipo, sino la métrica con la que yo jugué. Ahora, lo más importante dentro de este debate, como ya le explicamos con mis compañeros, es la empatía. La cámara baja nunca nos habla de empatía, o digamos hace caso omiso a la empatía dentro de este debate, o ven la empatía como algo que no es exclusivo de los países o de los estados nacionalistas, pero consideramos que en los estados nacionalistas puede que no sean exclusivos, sí, pero se dan de mejor manera porque, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollo y mido, digamos, mucho mejor, hago una ponderación y mido mucho mejor las comparativas. Ahora, hago eso con cada cámara dentro del debate, porque la cámara alta, su métrica era los impactos medioambientales, supongamos. Porque los impactos medioambientales sí importan, pero importan más a través del nacionalismo o a través de otro tipo de cosas, etcétera, 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 etcétera. Y de nuevo, juego con mi métrica y como la cámara alta no abarca esta métrica en particular. Ahora, ¿por qué le ganó a mi cámara alta? Eso es muy importante, siempre tienen que hacerlo, hacerle explícito al juez si son una cámara baja, porque ustedes son superiores a su cámara alta. Entonces le ganó a mi cámara alta porque mi cámara alta tiene una métrica muy general, que nunca descompone, nunca hace la sumatoria de esa métrica general. Soy yo, a través de métricas específicas, con mi compañero, el que le muestro cómo ganamos cada una de esas métricas específicas y subsumimos la métrica general. O si tiene otra métrica específica, entonces como mi métrica específica es más importante que su métrica específica, como la mía sí es exclusiva de estos contextos, mientras que la de él no me prueba que se dé solo en un contexto en particular. O si ambas son métricas generales, entonces como mi métrica general es más importante porque abarca más personas, porque es indispensable, porque es exclusiva de mi mundo, etcétera, con la métrica específica de la alta, pero también como yo contribuyo, como con mi compañero contribuimos a esa métrica a través de nuestro caso de esta forma, pero igual digamos que nuestro caso sigue siendo mejor en la comparativa. Ahora, este papel de látigos es muy importante que sean muy claros y que para hacer estas comparativas claramente refuten o hagan la comparativa con el mejor escenario posible. Si ustedes hacen la comparativa con el peor escenario posible, pues claramente puede que ganen con un mal juez, pero no van a ganar con un buen juez y no van a poder crecer, digamos, ir avanzando a otro nivel como debatientes, porque si su caso no es capaz de ganarle al mejor caso del equipo contrario, pues quizás su caso no era tan bueno, ergo están teniendo problemas en la construcción de casos y puede que el día de mañana tengan un equipo que sea mucho más fuerte y pueda ganarle a ese caso más débil que ustedes tienen. Entonces siempre que hagan estas comparativas de los impactos, háganlas con los mejores casos de cada cámara y cómo su peor caso le gana a su mejor caso, al mejor caso del equipo contrario, o como el mejor caso de ambos equipos, el suyo le gana y el suyo tiende a ser más posible, tiende a ser más probable, etcétera. Entonces, nada, pues esto es a grandes rasgos el taller de métricas. No sé si tengan alguna duda en específico. Si la tienen, pueden dejárnosla debajo de este video y la resolveremos. Y me gustaría que al final del ejercicio, pues digamos al final de ver este taller, como este es un taller pues online, pero no es
digamos, en vivo, sino yo ya lo grabé y ustedes lo van a ver después, no es posible que podamos tener una interacción directa para que hagan un ejercicio, pero sí me parecería muy importante que pudieran pensar en las métricas de varias mociones en particular. La primera moción, que fue la que les dije sobre el round robin, es: esta casa considera que los gobiernos deberían priorizar el mejoramiento económico de las comunidades minoritarias sobre la preservación de su cultura. Piensen en las métricas generales y particulares dentro de este debate y piensen cómo cada equipo puede contribuir a estas métricas de forma efectiva. Piensen si de pronto con sus compañeros están haciendo métricas muy específicas. Para esto también es muy importante, muchas veces nos enfocamos en un actor en particular y creemos que ese es el actor más importante del debate, pero estamos muchas veces sesgados y hay actores más importantes y más relevantes dentro del debate. Entonces enfóquense muy bien en pensar en todos los actores, en pensar en todas las consecuencias, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y una vez pueden ver el panorama, digamos que un poco más lejano, si piensen en métricas más generales. Y si quieren hacer métricas más específicas, pues acuérdense de los conceptos de la sumatoria, descompongan un concepto en particular, piensen qué compone ese concepto y así pueden abarcar métricas más específicas. Otra de las mociones que me parece muy importante para que puedan hacer otro ejercicio con sus compañeros es: esta casa legalizaría el libre consumo de la marihuana. Esa es una moción muy común. Pensemos la métrica, digamos, más amplia dentro de este debate, la más justa, donde todos los equipos pueden ganar, es: en qué mundo tengo una mejor salud pública, un mejor estado de la salud pública, en un mundo donde se legaliza el libre consumo de marihuana o un mundo donde no. La moción: esta casa se opone a las religiones organizadas. Una métrica muy general es: en qué mundo hay una mejor vida espiritual para los creyentes de las religiones organizadas, en un mundo donde en qué mundo hay una mejor vida espiritual para los creyentes en general, en un mundo donde tengo una religión organizada o en un mundo donde no hay una religión organizada. Entonces piensen en los puntos de choque dentro del debate, en el espíritu de la moción, y así es mucho más fácil que puedan llegar a métricas generales y, descomponiendo los conceptos, pues a métricas específicas. Ya, siento que esto es todo. Este taller, como les decía, no lo doy solo yo, lo doy con mi compañero. Entonces, posiblemente si tienen dudas sobre primeros discursos, pues me pueden escribir a mí, pero también pueden buscar a Hernando Castro, que es mi compañero de debate, y él de forma más profunda puede explicarles esto. Y si tienen dudas, pues ya particular sobre segundos discursos, pues mis segundos discursos son mejores que los de él, entonces pueden preguntarme a mí directamente. Eso sería todo. Esperamos les haya quedado claro el taller. Si difieren de algo en particular de lo que dije de este taller, me parecería también súper importante que puedan ponerlo en los comentarios y así podemos crear más cultura de debate y podemos mejorar nuestros circuitos. Si tienen material, ya les dije, sobre este tema en particular de métricas, estaría muy cool que también nos lo hicieran llegar para poder crecer. Y los esperamos que disfruten de este torneo. Y si ven este video pero no pueden o no asistieron al torneo, pues esperamos nos puedan acompañar en las siguientes ediciones del torneo Rosarista Debate. Chao.